las que a mí me causó más de conflicto, dice Deleuze que hay unas líneas, dice Deleuze que hay una línea de fuerza que van de un punto determinado a otro de las líneas precedentes, ¿no? Son las relaciones que trazan un punto a otro. Y lo interesante es que estas pasan por todos los dispositivos. Y aquí viene lo catastrófico y lo que muchas veces suele ser como, al menos para mí, medio paranoico en Foucault, que en dado caso estas líneas de fuerza, que son internas al propio dispositivo, que hacen, que se están trazando por todos los espacios, que trazan tanto la dimensión de las líneas de fisura y trazan tanto la dimensión de la descimentación, es la dimensión del poder, ¿no? La línea de fuerza es la línea del poder que traza esa tercera dimensión en el espacio, como en ese plano, ¿no? Que constantemente trata de trazar Deleuze. Entonces, bueno, Veron acaba de decir que comiencen, que ahora se conecta, que va a su casa. Entonces, podemos comenzar. Y, y bueno, a partir de esta, bueno, ya que me dieron permiso de empezar, eh, pues a partir de esta reflexión sobre de Deleuze en torno al dispositivo en Foucault, hoy empezaremos el capítulo 3 que se llama Representar, eh, en el cual ya veníamos nosotros comentando, ¿no? ¿Qué onda con la representación en Foucault? Es un tema muy en boga en todas las palabras y las cosas. En la prosa del mundo, cuando terminábamos de ver la escritura de las cosas, nos decía que eh, el lenguaje, a partir en el siglo XVI, en el XVII, con una construcción enciclopédica, va a dejar de ser va a dejar de trazar las analogías y las semejanzas, estas que ya hemos visto, y que va a empezar a ser una cuestión de significación y representación del mismo lenguaje, ¿no? Porque ahora va a ser la escritura la que va a significar al mundo, ¿no? O a la naturaleza. Ya no es el habla en la cual de manera análoga, pero no de las frutas análogas que estábamos hablando, sino de manera análoga en torno a la analogía, eh, se pierde esa noción y comenzamos esta cuestión de la representación y la significación, ¿no? Entonces el lenguaje comienza a tener otro punto de vista, otra forma de construcción. Y a partir de esto, el siglo XVII, desde el siglo XVI al XVII, va a comenzar dice Foucault, podrían decirlo, un saber del lenguaje que va a ser constantemente como autónomo, pero autónomo no porque sea independiente y libre, sino autónomo entendiendo el auto como este eterno regreso a sí mismo, ¿no? Esto que constantemente dice Foucault, que esto estamos viendo la historia de lo semejante o la historia de lo mismo. Entonces, así el lenguaje del siglo XVI en adelante, diría Foucault, hasta el umbral de la modernidad, que es a fines del siglo XIX, según él, la literatura lo va a salvar al lenguaje de este enrollamiento sobre sí, y él dice, ¿no? De Hölderlin a Mallarmé, pasando por Antonin Artaud, ahí podemos nombrar a muchos literatos y literatas, ¿no? Entonces, para mí la más grande explicación sería Proust y Joyce, ¿no? Luis. También, pues, recuerda esto del ritornello, ¿no? Y al eterno retorno, claro. Que Y de, decíamos que es como volver, pero tampoco es siempre lo mismo, ¿no? sí, ahí yo creo que habría que hacer como una, como una especificación, porque, Ujú. porque el ritornello de Deleuze y Guattari es parecido al eterno retorno de Nietzsche, o más bien, no es que sea lo mismo, sino es parecido, porque ritornello es un concepto musical, ¿no? Pero más bien esta historia de lo mismo no se está refiriendo a esta forma circular o elíptica del mundo,
o del tiempo. Sí, se refiere al espejo, ¿no? O a como, sí, como dicen, ¿no? Antes el mundo, toda arte y todo era un espejo, un reflejo del mundo. Y ya a partir de la literatura se empieza. Pues es como lo del Quijote, ¿no? O sea, ya, ahí empieza. Sí, más o menos así. Además ahí el problema o la especificación sería la literatura es la que salva a al lenguaje de estar pertrechado en la significación y la representación, porque a partir a final del siglo XIX, como de Hölderlin para adelante, eh, ya va a volver a hacer las cuestiones de analogía con el mundo, va a volver a ver el lenguaje, a verse como espejo de las cosas, pero ya no con un fondo o un fundamento, como lo podrían ser los renacentistas, teniendo al hombre o a la relación del hombre con Dios, sino ahora va a ser un espacio, diría Foucault, dice vano y fundamental al mismo tiempo. Y entonces nos podemos acordar a la cuestión de la heterotopía, que era un lugar donde el espacio estaba en ruinas, a diferencia de la utopía, que es un lugar no en ruinas, pero sí no real, ¿no? Como por ejemplo, todos los textos que se produjeron en el Renacimiento con esta cuestión de la utopía, ¿no? La utopía de Moro, pero más específico la Ciudad de Dios de Tomás Campanella, ¿no? Que es lo que de hecho la cita Foucault, no sé si no se acuerdan, cita Foucault a Campanella, ¿no? Entonces, estamos en esa discusión, básicamente, ¿no? Estamos en eso. Sí, Pero, y que dime. nada más para contribuir con esto, que de alguna forma, bueno, conocer, veíamos que era encontrar y descubrir los signos de la semejanza, ¿no? Los signos que emparentan a las cosas, por más diferentes que parezcan ser, incluso por más alejadas en el tiempo y en el espacio que estén. Y por lo tanto, siempre terminas en esta episteme renacentista conociendo lo mismo, ¿no? Aunque a través de sus distintas figuras de similitud, pero siempre conoce lo mismo. Entonces, vamos, a propósito de lo mismo, ¿no? Y vamos a dar el vuelco ahora a la episteme clásica, donde ya no se juega sobre la similitud y donde muy bonito lo que dice Foucault ahí, también para completar un poco lo que dice Seder, es que el lenguaje y o sea, todo lo que puede ser hablado y todo lo que puede ser visto, el lenguaje y las cosas ya no van a estar enredadas, ¿no? Ya no van a compartir el mismo plano como figuras del mundo las dos, sino que de alguna forma el lenguaje dice, va a dejar de ser una figura del mundo, se va como a retirar a su propio espacio, se va a replegar sobre sí mismo, y bueno, ya me estoy adelantando, nada más lo voy a poner así, pero eso es muy importante, ¿no? Ese desanudamiento de los dos órdenes. Entonces algo va a surcar el mundo y lo va a escindir de alguna forma, entonces vamos a ver eso. Sí, y esto que nos dice Jorge es muy, muy pertinente. Ahora, creo que no hay que soslayar y creo que eh, deberíamos no dejar de empezar de soslayar una cuestión importantísima en Foucault, que es la noción de que todas estas formaciones de saberes, todos estos surgimientos de epistemes, responden, o no es que respondan, sino tienen una relación intrínseca con ¿cómo decirlo? Como con un cúmulo de política específica. Deleuze, por ejemplo, en su crudo sobre el saber de Foucault, dice que Foucault cada vez que va a hacer un corpus lingüístico para extraer los enunciados de una época dada, para ver lo que se ve y lo que se dice, no va a... Lo que hace más bien es ir a extraer corpus lingüísticos para extraer enunciados, pero en centros de poder y resistencia de poder determinados, ¿no? Y eso no hay que soslayarlo, porque si bien estamos hablando en un plano, al menos en las palabras y las cosas, en un plano muy epistemológico, en un plano de la filosofía de la ciencia, en un plano hasta de lingüística o de gramática, Semiótico.
semiótica, exacto, de filosofía del lenguaje, aunque estemos trazando toda nuestra conversación a partir de ello, no hay que olvidar que Foucault lo que está haciendo es marcar que en una determinada época, por unas determinadas circunstancias, no solo epistemológicas, sino también políticas, empieza a formarse un saber como es el de la significación de la representación. No olvidemos cómo termina el apartado de las meninas. Los soberanos son los que se están representando, pero son los soberanos, ese agente de poder vertical que se ejerce a partir de una soberanía, a partir en toda la época clásica, ¿no? Y empiezan todos los grandes tratados de política con Hobbes como el soberano, ya se nos venía la idea del príncipe con Maquiavelo, la idea del Estado civil con Locke. Empieza todo el despliegue del liberalismo y no hay que perder de vista eso, ¿no? Porque en una modernidad donde el liberalismo va a tomar su fuerza, se empiezan a generar saberes en donde la representación y la significación tienen una valía fundamental, ¿no? Entonces, no soslayemos eso, porque aunque les digo, estemos en el primer Foucault, que es el Foucault del saber, Foucault siempre está haciendo una analítica del poder, si lo queremos ver así, ¿no? Edgardo Castro, el doctor argentino sobre Foucault, dice en una conferencia que da que Foucault no hay momento donde no tematice el poder. Básicamente eso dice, ¿no? O sea, podrá hacer arqueología, podrá hacer genealogía, podrá estar viendo la episteme, podrá estar viendo el saber, podrá tener la locura, la sexualidad, podrá estar viendo, bueno, ya es demasiado claro los centros punitivos, podrá estar viendo la hermenéutica de sí, pero siempre es a partir de una mirada de cómo se estructura un poder y cómo se forma un poder. Entonces, no soslayemos eso y sobre todo tengamos en mente que Foucault no está preguntando por el qué ni el para qué del poder, sino el cómo del poder, ¿no? Su formación. Regina, ¿quieres hablar, muchacho? Sí, creo que es interesante y concuerda perfecto con el momento histórico porque el liberalismo empieza a tomar un auge y un desarrollo que se expande por completo y justo gana a través de un discurso de representatividad, un discurso económico, un discurso democrático que va tomando fuerza en todo el mundo, ¿no? Entonces es interesante estas miradas que Foucault le da al lenguaje y a la representatividad en un momento donde todo está agarrando ese orden, ese discurso y esa imagen. Sí, o sea, vi la cara de Jorge cuando dijiste de manera representativa el poder, ¿no? Y ya estábamos hablando de eso, empezamos con el capítulo de representar y pensar eso que nos comentas, ¿no? El poder o los agentes de poder en la época clásica, que es dando caso interesante que Foucault le llame época clásica a lo que nosotros conocemos como modernidad, ¿no? Ahí habrá que también habrá que leer un poco la arqueología para saber por qué dice esto, ¿no? Pero sí, esto que comentas es muy, muy pertinente. Es un súper comentario, me gustó. Porque fíjate, si nos fuéramos a ver a Hobbes bueno, no todo el tiempo, pero presta mucha atención a las cuestiones de nombrar, ¿no? Para qué sirven las palabras. Y es este interés de la época en los signos, que es lo que vamos a estar entrando, y los signos en su función representativa, justamente, cómo se refieren a las cosas. Y perdón que te responda, ahora es un misterio, ¿no? Justo el Estado es un gran signo, ¿no? Y Hobbes está ahí clavadísimo con este Estado, el Leviatán, ¿no? El Leviatán es ese ejemplo de esa representación masiva, mesiánica de la sociedad. Perdona que te interrumpa, Jorge. No, está bien, está perfecto. Pues ya, no queda mucho que decir, pero salvo una cosa. Está interesante, hablando de Hobbes y del liberalismo, y por ejemplo, si nos vamos a Locke, pues es el auge del nominalismo, ¿no? O sea, no perdamos entonces de vista esta relación entre esta época que estamos viendo con Foucault y el nominalismo.
Y la otra cuestión que yo pongo así como, nada más la lanzo, es, en realidad, el interés por los signos ya viene desde antes, ¿no? Viene de Ockham, Duns Scoto, Tomás de Aquino, o sea, la Edad Media. Entonces, habría que pensar, porque son retomados, ¿no? Por Locke, o sea, son retomados por los nominalistas. Sí. Hay una, a pesar de que, o sea, habría que confrontar a Foucault con esto, ¿no? A pesar de que hay una discontinuidad de la episteme, ciertos temas, no sé si llamarlos filosóficos, siguen conectándose, ¿no? Como que brincan a pesar del corte epistemológico. Ya. Con lo que dicen, voy a empezar a exponerlo el Quijote. Hoy vamos a ver el apartado del Don Quijote. Yo se los voy a mostrar. Bueno, se los voy a exponer. Y Jorge nos va a ayudar con el del orden, ¿no? Pero bueno, a partir de esto que comenta Regina y Jorge, de la cuestión del liberalismo y de la representatividad en un poder soberano, entender que esto que dice Jorge es muy, muy valioso, la noción de Occam, Duns Scoto y toda la epistemología inglesa de la Edad Media, de la Alta Edad Media, ¿no? Porque ya la Alta Edad Media, que dura unos 3 años, no dura tanto la Alta Edad Media como creemos. La Edad Media dura mucho, pero la que dura mucho es la Baja Edad Media, ¿no? Que es más bien como como 10 años de la Baja Edad Media y 3 de la Alta Edad Media. Y solo se distingue ¿Por por dos. años quieres decir siglos? Ah, perdón, siglos, perdón, sí. Sí. No, 13 años hubiera estado bueno, pero no fueron 13 siglos. Pero en esos 3 últimos siglos empieza todo un auge en Inglaterra con la cuestión de la epistemología. Y lo interesante es que empieza a partir de una cuestión meramente teológica, que es la cuestión de la angeleología. Los teólogos se preguntan por cosas como el ángel puede besarme, un ángel puede tener pene, los ángeles pueden tener sexo, puede caber un alfiler en un ángel. Ese tipo de cosas se preguntan los teólogos. Ustedes se pueden reír y dicen, ah, no, pues qué tontería, ¿no? Teólogos, qué malas reflexiones hacen. Pero de la angelología se extrae una epistemología, porque cada vez que los teólogos estaban preguntando por cómo siente un ángel, es para ver la comparación y la analogía con cómo puede sentir un ser humano. ¿Cómo conoce un ángel? A diferencia de cómo conoce un ser humano. Entonces ahí ya se mueve el móvil, vaya, se está desplazando el móvil epistemológico de cómo conoce el ser humano, a partir de la pregunta de cómo conoce un ángel. Y esto empiezan a discutir los teólogos ingleses. Occam le va a cortar las barbas a Platón y ya no va a querer ser tan complejo, y por eso es la navaja de Occam de habrá que decir las cosas más complejas con las palabras más simples, a diferencia de Platón, que es la abstracción total. Y entonces, si vemos esa línea ya no discontinua, sino muy continua de la epistemología en Inglaterra, vemos que la epistemología inglesa, que es Occam y Duns Scoto en la Edad Media, pasa con los siglos a gente como Locke y a gente como Bacon, a gente como todo el empirismo, Hobbes, Bacon, Locke, Berkeley, y ya más adelante el más grande empirista para mí, Hume. Pero vemos toda esta hilación y aparte pensar en este último empirista como Hume, que Hume es amigo de Adam Smith, amigo íntimo. Entonces, no dejar de vista la noción de saber con poder, que es lo que Foucault todo el tiempo hace, ¿no? La relación de saber con el poder. Entonces, a partir de esto, viajamos de Inglaterra a España. ¿Y qué está haciendo España? Pues España no tuvo modernidad, dirían los doctos. España no tuvo modernidad porque España en ese tiempo se estaba abocando a colonizarnos, básicamente, ¿no? Sin embargo, en España comienza a ver todo lo que llamamos el siglo de oro español, en donde la literatura y la pintura empiezan a tener un auge. Una vez más, Foucault comienza a hacer un análisis de un artista español. Si ya iniciábamos el texto con las Meninas de Velázquez,
el pintor barroco de España, del siglo de oro de España. Ahora vamos con el libro de España del siglo de oro, el Don Quijote. Y antes de empezar, yo quiero leerles un poema de Reinhard María Rilke, que va muy acorde con lo que nos va a decir, mira, ya llegó Vero. La espero para el poema. Hola, Vero. Wow, Hola, amiga. Wow, Vero está como en Interestelar o algo así. Hola, hola. Bueno, yo les pongo la Hola. cámara. No te preocupes. Bueno, hicimos por primera vez hicimos una buena introducción, Jorge y yo, y apenas vamos a empezar con el Don Quijote. Y entonces voy a leerles un poema de Reinhard María Rilke que se llama El Lector, uno de mis poemas favoritos, que va a estar muy acorde en cómo va a analizar Foucault la noción del Don Quijote. Dice Rilke: llevaba mucho tiempo leyendo, desde que esta tarde con su ruido de lluvia se instaló en las ventanas. Del viento afuera ya no oía nada, mi libro era muy denso. Yo miraba sus hojas como rostros que se ensombrecen por la reflexión y el tiempo se estancaba en torno a mi lectura. De repente se hicieron las páginas visibles y en vez de la medrosa confusión de palabras ponía tarde, tarde en todas ellas. Aún no he mirado afuera, pero ya se desgarran las largas líneas y las palabras ruedan de sus hilos hacia donde ellas quieren. Entonces sé que sobre los jardines desbordantes, radiantes, se han abierto los cielos. El sol debe de haber vuelto a salir. Y ahora cae la noche de verano, hasta donde la vista alcanza. Lo disperso se ordena en unos pocos grupos. Oscuros por los largos caminos van los hombres y extrañamente lejos, como si algo más significara, se oye lo poco que aún sucede. Y se levantó ahora de este libro los ojos, nada, y si levanto ahora de este libro los ojos, nada será chocante, todo grande. Ahí fuera está lo que vivo aquí dentro, y aquí y allá nada tiene fronteras. Solo que yo me entretejo aún más con las cosas cuando armonizo con su vista y con la escueta simplicidad de los volúmenes. La tierra entonces crece por encima de sí misma y parece que abraza el cielo entero. El primer astro es como la última casa. Bueno, Rilke es muy maravilloso siempre. Pero entonces, a partir de esta reflexión que hace Rilke en su poema, en donde aquí adentro está lo mismo que acá afuera, en mi libro pasa lo mismo que en el exterior, Foucault va a decir que Don Quijote es el libro de las semejanzas, va a decir básicamente, ¿no? Entonces comienza el capítulo diciendo Foucault, con todas sus vueltas y revueltas, las aventuras de Don Quijote trazan el límite. En ellas terminan los juegos antiguos de la semejanza y de los signos. Allí se anudan nuevas relaciones. Don Quijote no es el hombre extravagante, sino más bien el peregrino meticuloso que se detiene en todas las marcas de la similitud. Es el héroe de lo mismo. No más que de su estrecha provincia, logra alejarse de la planicie familiar que se extiende en torno a lo análogo. La recorre indefinidamente, sin traspasar jamás las claras fronteras de la diferencia, ni reunirse con el corazón de la identidad. Ahora bien, él mismo es a semejanza de los signos. Y voy a seguir leyendo porque lo siguiente, aparte de que Foucault escribió bonito, me parece muy importante. Dice: largo grafismo flaco como una letra. No olvidemos que Don Quijote es flaco. Acaba de escapar directamente del bostezo de los libros. Todo su ser no es otra cosa que lenguaje, texto, hojas impresas, historia ya inscrita. Está hecho de palabras entrecruzadas. Pertenece a la escritura errante por el mundo entre la semejanza de las cosas. No del todo, sin embargo, en su realidad de hidalgo pobre, no puede convertirse en caballero sino escuchando de lejos la epopeya secular que forma la ley. El libro es menos su existencia que su deber. Eso, el libro es menos su existencia que su deber.
ha de consultarlo sin cesar a fin de saber qué hacer y qué decir y qué signos darse a sí mismo y a los otros para demostrar que tiene la misma naturaleza que el texto del que ha surgido. Don Quijote es semejante a todos esos signos que ha calcado. El primer párrafo podría acabar así. Con el primer párrafo podríamos tener para allá todo el curso, pero no. Entonces, Don Quijote, dice Foucault, es el libro o la novela con la que sucede el quiebre o la ruptura con la semejanza. No porque Don Quijote no vaya a ver las semejanzas, más bien dice es el peregrino meticuloso de las semejanzas. Sin embargo, él ya no las traza. Y también habrá que pensar que Don Quijote tiene dos partes. En la primera es es la más famosa, en donde están todas las historias de caballería. Interesante también pensar que las historias de caballería son continuamente italianas, ¿no? Y entonces venimos de toda una disquisición renacentista en la prosa del mundo. Y entonces de la prosa del mundo que se leía, Don Quijote era la misma prosa del mundo que aparece como las historias de caballerías, ¿no? Historias italianas, básicamente renacentistas, humanistas. Don Quijote, este hidalgo pobre, lee estos relatos, las historias de caballería, y comienza todo el periplo de Don Quijote y al conocer a Sancho Panza, con todas las aventuras que empiezan a surgirle en vida, todas aquellas historias que él había leído. Y entonces empieza a trazarse una no distinción entre la lectura y la vida en Don Quijote. Y esto es fantástico. Pero lo que va a decir Foucault es que es esto, hay un cambio, hay una ruptura, ya no es una cuestión donde la novela o el libro esté asemejando la existencia. Ahora es la vida misma la que empieza a asemejarse en el libro. Ya no hay ya no hay la analogía de que el lenguaje va a trazar la transparencia de las cosas, sino que ahora las cosas sirven para que el lenguaje se diga a sí mismo su valor, por así decirlo. Y entonces, Don Quijote, esa semejanza de los signos, esto que dice Foucault muy, muy bello a mi parecer, todo su ser no es otra cosa que el lenguaje, está hecho de palabras entrecruzadas, pertenece a la escritura errante por el mundo entre la semejanza de las cosas. Don Quijote es semejante a todos esos signos que ha calcado. Y entonces, ¿por qué? Porque el libro es menos su existencia que su deber. Aquí habrá que hacer otra salvedad y decir que Don Quijote es la primera novela de la historia. No existía el género de la novela antes de Don Quijote. Es la primera persona que escribe una novela, sin saberlo. Y entender que la novela, en el devenir de la novela es, diría Roberto Calasso, la novela es el texto burgués por excelencia. Roberto Calasso dice que las mejores novelas las escriben los burgueses, porque tienen el tiempo de escribir un texto tan largo y tan preciosista que no pasa nada, pueden bajar a su comedor, tener a su sirvienta o a su sirviente y que le sirvan de comer y él seguir con su periplo de escritura. La novela es, dice Roberto Calasso, el texto burgués por excelencia. Y otra vez, para no soslayar esta noción del poder y el saber, ¿no? Y también, aunque Cervantes no es un burgués, escribe la primera novela de la historia y aparte lo escribe desde la cárcel, ¿no? Entonces habría que... También esa reflexión es interesante, ¿no? El hombre que tiene las más grandes aventuras las escribe a partir de un encarcelamiento. Solo el preso puede querer la libertad, así como, no sé, me imagino, o sea, Stravinsky así en el infranqueable invierno, pues solo Stravinsky podía escribir algo sobre la primavera, ¿no? Entonces había que ver lo paradójico, ¿no? Ahí, bueno, hablando de
de este Cervantes, hay una psicoanalista francesa que se llama Françoise Dabuan, que es de las psicoanalistas que sí respeto, que sí me cae muy bien, porque tiene una teoría de la locura que es antilacaniana y así, ¿no? Es muy bonita. Y ella dice, de hecho toma varios personajes más bien varios escritores, para, para ejemplificar cómo sus obras son una especie de elaboración para recuperar una verdad histórica que no podrían enunciar más que como locura si no recurrieran a la escritura. Y esta psicoanalista liga la locura con traumas de guerra. Entonces, por ejemplo, es significativo pensar que Cervantes justo escribe Don Quijote posterior a su participación Ay, no me acuerdo qué guerra es, pero bueno, estuvo en la batalla de Lepanto, ¿no? Creo que era contra los turcos, España contra los turcos, contra el Imperio Otomano. Eh, y de hecho pierde una mano, si no me equivoco, Cervantes. Entonces, hay muchos casos de justamente personas que escriben grandes obras después de haber estado en la guerra, ¿no? Otro, por ejemplo, que se me ocurre inmediatamente es Tolkien, el del Señor de los Anillos. Igual, ¿no? Estuvo en la Primera Guerra Mundial. Sufre traumas muy fuertes por ver a cómo mueren sus compañeros en las barricadas, etcétera, ¿no? Otro es Wittgenstein, ¿no? Que escribe tratado lógico, sí, lógico filosófico o teológico. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. También en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, nada más era como un extra ahí que me acordaste de Cervantes. Gracias, muchacho. Se va a cortar. Finalizamos la reunión y nos volvemos a unir al mismo link, ¿vale? Bueno, aquí les esperamos.